¿Qué tal, Cyberwarsis? Nos encontramos de regreso en Broken Order. Adrián Andrade, listos para hablar de Lego Star Wars Reconstruyendo la Galaxia y mi humilde reinterpretación de Thrawn Ascendancy Chaos Rising. Espero se encuentren listos porque estamos por aventurarnos en dos galaxias muy lejanas y a la vez muy distintas. ¡Comenzamos! Después de encontrar una antigua reliquia que puede reescribir la realidad a voluntad, un niño llamado Sid Giblin busca la solución a los cambios con la ayuda de un esquivo Jedi olvidado hace mucho tiempo. Esta es la hipnosis para la producción televisiva de Lego Star Wars Rebuild the Galaxy. En un principio yo me hubiese imaginado que era una especie de película, como lo fue el Holiday Special, que sigue siendo uno de mis favoritos en cuanto al género Lego con relación a Star Wars. No me lo pierdo cada época navideña por el amor que representa para cualquier fan independientemente de la edad. En esta ocasión, Rebuild the Galaxy cayó en manos de Dan Hernández y Benji Samit, quienes tuve la oportunidad de escuchar durante una entrevista que le hicieron en un canal que sigo bastante, que es Star Wars Explained, y quedé fascinado de verdad de toda la pasión, de todas las referencias, de la libertad que se prestaron y a la vez el respeto que le dieron, porque sin querer queriendo se siente como una especie de vibra canon, aunque no tiene nada que ver. Se despierta el niño interior en nosotros al recordar cuando en mi caso jugaba con los Micro Machines y me inventaba toda especie de escenarios en donde Luke, Han y Leia tenían que sobrevivir a un malévolo Darth Vader. Eso era cuando yo tenía alrededor de como 8, 9, 10 años, cuando estaba la edición especial en los cines y salieron esos playsets, de los cuales algunos tengo guardados y algunos ya los habrán conocido quienes se han cruzado en mi camino. Al principio confieso que no me llamaba bastante la atención. He visto después de Holiday Special, vi el de horror y vi el de vacaciones y te hacen reír. Inclusive jugaba también los videojuegos que para mí ha sido de mis favoritos y queda todavía pendiente jugar el de la saga Skywalker. Esta serie, que en sí hubiese quedado perfecta en una sola película de 1 hora y media, porque realmente se trata de 4 episodios con una duración de 25-30 minutos que juntándolos forman una película animada de 1 hora y media aproximadamente. En momentos me hizo reír bastante. Me gusta su inicio porque empieza con una especie de reintroducción sobre todas las historias del legado Skywalker. Todo se plasma, se encuentra con tanta pasión a través de este personaje que llegamos a conocer como Sid Giblin, en la voz de Garen Matarazzo, quienes lo van a ubicar por su papel de Dustin en Stranger Things. Hasta la fecha todavía sigue de niñato. Es una cura. Me gusta bastante. Y tenemos su antagonista, Deb Geblin, que es su hermano, quien es interpretado por Tony Revolori. También lo van a ubicar por aparecer como Flash en la trilogía nueva de Spider-Man. Quien la acompaña también en esta gran aventura es Bobby Moynihan como Jedi Bob. Muchos lo ubicarán por ese Lego de esta figura Jedi desconocida que no tenía ningún nombre y el fandom le apodó Bob, Jedi Bob, y que finalmente a través de estos 4 episodios conocemos como una historia que te relata qué ha sido de él, de dónde viene y la tragedia que abarca justamente durante el clímax, porque de verdad es algo que no te esperas. Y es ahí donde yo tengo que aplaudirle a los showrunners y a los escritores por llevar a cabo esta sutil e inesperado twist. Porque, lo siento, voy a tocar spoilers porque los tengo que tocar.
Así que están advertidos. La historia en sí se trata de una reliquia, lo cual suele suceder también en el Holiday Special. Aquí se llama The Cornerstone, un ladrillo de una esquina que protege a toda la galaxia de caer en caos. Zeke, en su sueño a la Luke Skywalker de seguir sus historias por conocerlas, se topa con ese ladrillo y accidentalmente lo jala, ocasionando que la misión de Jedi Bob de proteger a esa galaxia falle y se desintegra de una forma que tenemos una especie de universo cinematográfico de Marvel, en esta ocasión ahora de Star Wars, en donde todo lo que conocemos de Star Wars es deshecho totalmente. En su lugar tenemos que Palpatine ahora está encabezando a la Orden Jedi, Darth Vader está del lado de los buenos, Han Solo es malo, Leia está con Greedo, y ahí la referencia de que Greedo disparó primero. Luke se burla de su propia historia al decir, me la voy a pasar en una isla sin hacer nada, porque pues le vale, Luke es un ricachón, y ahí cabe destacar que tenemos la voz de Mark Hamill, lo cual pone esta animación en otro nivel, porque incluso también tenemos a Naomi Eki, Dee Bradley Baker, Ahmed Best, interpretando a sus versiones oscuras, porque Dee Bradley interpreta a Darth Nabs, Ahmed Best a Darth Jaja, tenemos inclusive a Darth Rey, lamentablemente la voz no es la original. Tenemos a Michael Cusa como Servo, ese androide que te hace reír un poco, aunque quizás estuvo de más. Marsha Martín como Jessie Scala, una persona muy cercana a Zeke y a Dev. Me gustó mucho su enfoque más divertido. Forman un equipazo que es agradable de seguirlos. Sí hubo momentos, confieso que el episodio 2 y un poco del 3 se sintió como que hubo mucho relleno. Al principio me gustó por cómo se concentran esos dos personajes y te das cuenta que a un lado de las bromas, la historia se torna bastante seria. Lego Star Wars, estas animaciones que encuentras en Disney Plus, siempre ha ido dirigida al público infantil pequeño, pero no puedo evitar sentir que conforme pasa cada episodio va adoptando cierta madurez en su narrativa, en donde la forma en que la tragedia se da al final, cuando Jedi Bob revela que esta galaxia ya no se puede recuperar, es cuando te quedas, oh Dios mío, incluso te duele y uno sabe de antemano que no es canon, pero está tan bien elaborada, incluso los efectos especiales, las batallas en el espacio, las batallas simples, es imposible no encariñarte y en cierta manera asumirlo que es canon porque se siente tan real. La forma en que comprime todo, cada detalle, incluso tener a Mandalorian, fue fascinante y te da a entender que esta serie va a continuar quizás en una segunda y conclusiva tercera temporada. Ahmed Best yo creo que robó bastante como Darth Jar Jar, mis respetos. Tony Revolori como me dio la impresión que era como tipo Kylo Ren. Y me gusta mucho la dinámica entre los dos, o sea, lo que hicieron Katen y Ronnie, mis respetos. Se siente ese conflicto interior y es lo que siempre ha sido Star Wars. Las familias disfuncionales. Y no se diga también que Bobby Moynihan haya tenido bastante participación como Jedi Bob y al lado de Mark Hamill. Es asombroso ver Rose Tico también, mis respetos. O sea, tenemos a Yoda, a Grievous, Naps, todos tus personajes favoritos yéndose al lado de los villanos. Es totalmente distinto, es algo brutalmente inesperado. Lo que yo podría decir es, si tienes tus dudas sobre si ver o no aventurarte en esta serie animada, si eres fan de Star Wars, yo creo que no querrás perdértelo en lo absoluto. Vale la pena distraerte un poco y llegar con ese perfil en donde dices, no importa lo que sé de Star Wars o lo que desconozco, aquí todo se queda abierto. Y sí, en efecto es una carta de amor a Star Wars, pero a la vez es una gran oportunidad de ser creativos, de traernos a ese niño interior o a la generación de ahorita que todavía tiene sus sets de Lego, de decir,
Oh, esa clase de historias se pueden llevar a cabo todavía. E independientemente que te la pases viendo o leyendo Star Wars, esta serie está cumpliendo su propósito de que nuestra generación o las nuevas generaciones se interesen por los juguetes, proyecten su mentalidad, la muevan, aprendan, se diviertan. Es perfecta para toda la familia. Tanto el sonido, la música, está bien ejecutada. Adentrándome en la historia, como lo mencioné, inicia con esta introducción de conocer este nuevo planeta, que son unos pastores en Fenesa. Vemos que Zeke desea mucho más. Lleva como que lo que todos hemos soñado, ¿no? De ver ese anochecer de Luke y pensar en su destino. Yo creo que es imposible no reflejarnos a través de este Ned Herder, que lo que desea es tener una aventura y cuando se ve envuelta en una aventura, se topa con que las cosas ya no son lo mismo. Y yo creo que a la vez sirve de un mensaje para todos los que nos rehusamos a simplemente aceptar nuevas historias, a desprendernos de lo que estamos acostumbrados de ver, de no aceptar que a veces ciertos personajes pueden cambiar de un día para el otro. En donde Dave soñaba con viajar la galaxia y debido a ese cambiazo, ahora es alguien que debido a la soledad se volvió en un villano donde quiere reconstruir todo a su propia manera. Y Zeke donde tiene que aceptar que ahora se encuentra en una historia y en una cruzada en donde no se trata de los buenos tienen que derrotar a los malos, no. Se trata de buscar una línea de paz en donde todos puedan coexistir y en aceptar que a veces no todas las historias que conocemos se van a quedar tal como uno las espera. Esta serie ayuda bastante a crear conciencia en lo que a veces nos podemos perder por ser demasiado cuadrados y cerrados, y entiendo que a veces no queremos que haya cambios o queremos detener que el sol se oculte, porque sabemos que cuando se oculta viene la oscuridad y todos le tememos a la oscuridad, porque la oscuridad es algo que no comprendemos del todo. Y esta serie de 4 episodios hace un buen trabajo en mostrarnos la vulnerabilidad de lo que brinda esa oscuridad, de lo que brinda lo que desconocemos y de que sin importar en qué posición te encuentres, siempre hay una manera de regresar a lo bueno, a lo estable. Yo quisiera haber tenido estas animaciones cuando iba creciendo, tal como lo he dicho en Young Jedi Adventures, ¿sí? Pero es que es un lujo que a mi edad pueda seguir disfrutando, que estas series me traigan lo bueno de mi niñez, pese a lo malo, por el manejo excelente de las emociones, por la pureza en sus estilos y diálogos y la genuina creatividad. Es extraño que yo me exprese así de una serie de Lego. Y es que tengo que aplaudirles porque lo vale cada minuto. Es una joya. Pueda que la vuelva a ver. No es como que mi favorita, yo sigo prefiriendo el Holiday Special, pero no quita que entre el episodio 1 y el 4 sean de mis favoritas de Reconstruyendo la Galaxia. Como lo digo, en el 2 hubo un momento en donde se sintió un poco lento. Ya cuando se topa con Luke se vuelve todo algo maravilloso. Y lo que me encantó del episodio 3 fue toda esa historia del pasado de Jedi Bob y la explicación de cómo y por qué está sucediendo lo de reconstruir esta galaxia. Y yo quiero creer que no está del todo perdido, que quizás en la tercera y conclusiva temporada vuelva a suceder una especie de reseteo hacia el universo que todos conocemos y amamos, tal como siento que va a suceder lo mismo con Marvel. Dicho eso, las naves, los vestuarios, las espadas, los sets que incluso algunos se encuentran a la venta, para los seguidores y los coleccionistas es una gran oportunidad. Estuve viendo algunas fotos y yo creo que al rato me voy a tener que comprar por lo menos un set. Y estoy muy seguro que va a estar
entre los contenidos con muchas reproducciones, porque lo repito de nuevo, vale la pena si no tienes nada que hacer y aprovechas esta pausa que todavía no llega a Skeleton Crew hasta diciembre. Adelante, estoy seguro que la vas a disfrutar, y más si tienes un hijo, si estás con tu familia o tú solo, como yo. Cambiando ligeramente de tema, se está rumorando, porque de nueva cuenta tengo que insistir, al igual que la segunda temporada de Acolyte, que ya se dice que está cancelada, Lucasfilm no ha dado ninguna noticia por el momento. Así que es como el experimento del gato de Schrödinger. No sabemos si está vivo o está muerto realmente. A estas alturas, todo puede suceder. Y se dice que ahora es el caso de la película de Rey, que el guión no se encuentra listo y que está en pausa. Lo único que yo podría comentar aquí es que quizás le vayan a meter un freno, viendo el éxito que fue Inside Out 2 y Deadpool Wolverine. A lo que le va a apuntar ahorita Disney es que sigan el camino que va a dejar trazado la película de The Mandalorian y Grogu, que yo también empiezo a creer que podría lanzarse en noviembre del próximo año, viendo que están filmando bien rápido, que podrían editarlo en 6 a 8 meses. Yo estoy muy seguro que la película va a salir en noviembre del próximo año, teniendo un mes antes de toparse con Avatar, porque de esta manera no debe de competir con Avengers. No podría. Es muy difícil, y no se diga las demás películas que van a estar saturando el 2026. Lo más seguro es que el heredero del imperio se vuelva con un eje central y que se tome perspectiva o trasfondo con la película de Dawn of the Jedi, que a lo mejor ese podría ser la siguiente transición, terminando lo que inició Dave Filoni con Thrawn. Y hablando de Thrawn, es momento de Ascendancy, Chaos Rising. Pero primero, hacemos una pausa. En un momento, regresamos. Nos encontramos de regreso en Broken Order, listos para hablar de Thrawn, Ascendancy, Chaos Rising. La primera novela explora la historia de fondo de Thrawn y su compañero Aralani. En la actualidad, varios años después de las guerras clones, donde Thrawn, una figura controvertida de la ascendencia, tiene la tarea de rastrear una amenaza del destino Nicardún liderada por Jeff el Benevolente. Antes de comenzar, una disculpa, porque la novela tiene manejos de nombres complicados de pronunciar. No sé en qué estaba pensando Timothy Zahn. En la mente suenan geniales, pero el momento de articularlos me quedo al igual que Anakin Skywalker al no poder pronunciar el nombre completo del almirante Thrawn, que en este entonces lo vemos como que ascendiendo poco a poco. Quienes me han estado siguiendo están conscientes que no se trata de la primera vez que me adentro en esta primera novela. Ya hablé de la trilogía del Heredero del Imperio, la cual me pareció fenomenal, y espero que ciertos elementos sean llevados a la gran pantalla, aunque no del todo. Thrawn se volvió una figura bastante fascinante. Para quienes hemos estado en Star Wars, lo conocimos en Rebels. Así fue la forma en que yo di con él, porque yo no tenía ni la menor idea de este personaje de color azul, cuyas estrategias y villanía eran formidables. Fue a través de la primera temporada de Ahsoka y de ciertas referencias de su nombre en The Mandalorian temporada 2, cuando me intrigué bastante de decir, ok, voy a volver a releer las 9 novelas, de las cuales solamente 6 son canon, y voy a ver si esta vez la aprecio, teniendo todo el contexto de que Thrawn no es una figura así nomás, sino que ahora tengo un poco más de pasado, de familiaridad, a lo mejor se me da más fácil. Y la primera vez que leí esta novela me resultó un poco aburrida, porque es muy dramática, pausada, muy militar, los nombres, los conceptos, los nuevos planetas. Está ubicada más allá de la galaxia que conocemos durante la era de las guerras clónicas. Y tiene bastante sentido en esas regiones inexploradas, por lo cual
Sidious se interesaba bastante y por esa razón dio a llegar con Thrawn, aunque Thrawn tenía su propia agenda y ni siquiera la ascendencia Chiss le daba bastante crédito al considerarlo como una amenaza entre varios, porque pese a que era muy ambicioso y era un genio, tendían a creer que él podría traer como que la desgracia y la tragedia a todo su reinado que ellos han administrado por décadas, porque se trata de 9 reinos. Es como el Juego de Tronos de Star Wars, y esta novela de verdad va mucho más allá a las que yo estoy acostumbrado de leer, en el sentido en que en un principio yo no sabía que Memories, que son una especie de títulos que hay entre cada capítulo, se trataba de flashback. Yo me perdía. Yo la escuché en Audible porque, lo vuelvo a defender, la narración, como la musicalización, los efectos de sonido te hacen creer que estás escuchando una radionovela de Star Wars. Y la calidad es tremenda y yo se la recomiendo porque es como que un poco más fácil de entenderla a que si estás con la lectura directamente, que fue el caso con la primera novela que leí de Thrawn, que próximamente pues la voy a escuchar, ya que termine esta trilogía, porque Ascendancy, la ascendencia, se trata de una nueva trilogía que empezó a publicarse en el año 2020, que ya se cumple en 4 años por el gran Timothy Zahn, quien ha sido el único que ha estado a cargo de llevar a cabo este personaje, que aquí se vuelve principal protagonista porque te empieza a caer bien, lo vemos explorar, vemos que no es bueno para la política y vemos cómo las relaciones con Chewie, la Skywalker, con Telia, una cuidadora pero que a la vez cuida mucho a Thrawn, villanos como Philius, Aralani, el benevolente, que la verdad que te tiene bastante por la forma de conflicto. Si quisiera resumir cómo es este estilo, Sherlock Holmes. Así, las batallas se dan de forma mentalmente y a través del arte de conocer a tu enemigo, y es como el arte de la guerra de Star Wars. En esta ocasión sí la disfruté bastante. Todos los personajes tienen lo suyo, interactúan, conocemos su pasado en momentos, tiene secuencias de suspenso y el final es sorpresivo, y la forma en que te presentan una nueva amenaza te prepara para la siguiente novela, que yo aproveché de inmediato y me lancé. Espero a lo mejor en un mes estar de regreso para hablar de la segunda parte, junto también con un audiolibro que se lanzó, que fue una total sorpresa para todos porque es una historia de Obi-Wan y Anakin. Ya va a tener su momento. Con Thrawn Ascendancy es básicamente los orígenes de Thrawn en el territorio Chiss antes de unirse al Imperio. Y es que hay cosas importantes por saber, en donde Thrawn pues es un líder militar imperial y miembro de la raza Chiss, que es experto en estrategia, combate en cuerpo a cuerpo y en anticipar los planes de sus adversarios. Eso es algo que ya todos conocemos y que lo tengo que leer porque no soy la persona más inteligente, lamentablemente. Hay cosas muy complejas en Star Wars y esta es algo muy complejo, disfrutable a la vez, que requiere varias veces para familiarizarte. La ascendencia Chiss es una autocracia oligárquica que reside en las regiones desconocidas de la galaxia. Su atención se centra en la investigación y la exploración. La ascendencia Chiss no quiere guerra, y es algo con lo que Thrawn suele meterse y suele ganar. Se sale con la suya, y también a la vez porque tiene buenos aliados, y nos damos cuenta que Thrawn no es tanto de forjar relaciones, sino de usarlos a su beneficio, con excepción de los más cercanos, porque nos damos cuenta que Telia y la Skywalker Chewie se convierten en alguien muy especial como Aralani, quien lo ayuda a bautizarse en las cuestiones políticas. El Syndicate es un organismo gobernante que supervisa la ascendencia y es la que está detrás de la flota de defensa expansionaria Chiss, en donde tenemos a varias familias, hay varios legados. Thrawn tiene que pasar por pruebas como al igual Telia. Están los ancestros que tienen alto rango, y la historia es una amenaza que surge y ponen a nada menos que a Thrawn a investigarla debido al historial que conocemos en Memories.
Esto es Thrawn por delante, no es Thrawn en momentos como lo fue en El Heredero del Imperio, no. Aquí Thrawn es importante, pero también todos los que están a su alrededor, tanto villanos como héroes, como el benevolente. Sería fenomenal que este libro se volviera en una serie animada. Hay mucho contenido de Star Wars que yo todo lo quiero ver por lo menos en serie animada, porque es muy bueno lo que hace Star Wars. Y lo que tiene Timothy Zahn es algo que creó una cultura, un fenómeno que muchos fans han seguido desde los 90, cuando salieron la primera trilogía, cuando no había nada de Star Wars, nos puso un villano que no conocíamos, que no era la fuerza bruta como Darth Vader, ni tan poderosa como Sidious, sino era una mente militar que creía estar en lo cierto, que defendía al imperio a capa y espada. Y a través de esta trilogía quiero acordarme cuáles fueron las razones por la cual Thrawn termina yendo al imperio, viendo que él era muy fiel a los Chiss. A pesar de que lo trataran tan mal, él seguía y siguió hasta que en la primera novela de Thrawn, que fue considerada canon, vemos cómo fue casi la mano izquierda de Sidious, porque sabemos que la mano derecha fue Tarkin. Por más cruel que haya sido, porque uno creería que era Darth Vader y no, Darth Vader solamente era el reforzador. Entonces, si eres de una de las personas que te gusta Star Wars, en especial los aspectos complejos o militares, y te gustó lo que viste en Ahsoka la segunda temporada, yo los invitaría a revisitar y reinterpretar esta primera trilogía en aspectos de canon de Star Wars. Primera trilogía en cuestiones de historia en la línea de tiempo, porque está situada durante la Guerra de los Clones. Sería muy interesante que se tomaran el tiempo de escucharla y ver si es de su agrado, y como una forma de prepararse para lo que está por venir. Todavía no sabemos si Thrawn vaya a hacer una aparición en Mandalorian y Grogu. Yo empiezo a creer que sí, porque ese va a ser como que el eje en el que se va a apoyar Star Wars, y lo tiene todo, la verdad. Y no que tenga nada en contra de Rey, yo quisiera una historia de Rey, pero yo creo que dada la dirección, las circunstancias en las que nos encontramos, Star Wars lo que quiere es un break de toda la toxicidad y dar algo en el mismo gusto de Wolverine y Deadpool e Intensamente 2, que sea del agrado general, que como sucedió con The Last Jedi, a veces se tienen que tomar curvas, o tal como se nos enseña en Reconstruyendo la Galaxia, tenemos que dejar de aferrarnos a lo que conocemos y simplemente ser abiertos a lo que se nos propone, y aceptar que, al igual que el entretenimiento, es a la par de nuestra vida. Nuestra vida no es perfecta. Lo mismo sucede con el entretenimiento y la saga de Star Wars. Para bien o para mal, tenemos esta puerta que sigue todavía abierta y que seguirá para aquellos que necesitamos esa pasión y que queremos conservar el niño interior vivo, tan vivo como la primera vez que vimos Una Nueva Esperanza, La Amenaza Fantasma, El Despertar de la Fuerza, o próximamente Mandalorian y Grogu. Adrián Andrade, gracias por haberme acompañado, y que la fuerza los acompañe siempre.